Vamos a avanzar justamente a lo que está ocurriendo ya a nivel presidencial. Hubo anoche críticas cruzadas, actos masivos, tanto en la Plaza de Maipú como en el Movistar Arena, donde Janet Jara y José Antonio Kast, respectivamente, cerraron sus actividades de campaña de cara a las elecciones del domingo. En Colina, Evelyn Matei celebró su cumpleaños, mientras que algunos alcaldes de Chile Vamos participaron del evento del abanderado del Partido Republicano. Dicen ellos que no es un descuelgue. Hoy además siguen las actividades de cierre de campaña de candidatos como Franco Parisi y Johannes Kaiser. De todo ello nos cuenta Diana Copa. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Muy buen día, Paula, Mauricio. Hola. Cierres masivos de campaña fue lo que se vivió ayer cuando tanto la candidata del oficialismo, Janet Jara, como el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, midieron fuerzas en sus respectivos escenarios en Santiago. Partiendo por la exministra del Trabajo, quien, según datos de su comando, convocó a cerca de 20.000 personas en Plaza Maipú en una actividad junto al alcalde Tomás Bodanovich, también como figura clave. El evento contó con la participación de un coro, humoristas, Álvaro Enríquez y los Petinellis, Juanito Ayala y la Sonora 5 Estrellas, además de la presencia de alcaldes del sector, candidatos al Parlamento e integrantes del comando, así como también las directivas de los diferentes partidos, incluida también, por supuesto, la del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la secretaria general Bárbara Figueroa. La candidata del oficialismo y la democracia cristiana pronunció un discurso que se extendió por más de 20 minutos, en el que hizo un llamado a la unidad y a construir un país sin miedo. No dejó de apuntar a José Antonio Kast y en paralelo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien ha asumido un rol cada vez más protagónico, destacó la importancia de trabajar con la gente y no expandir mentiras. Esta es una elección donde hay dos modelos muy distintos de país. No somos los que promovemos el odio, por el contrario. Por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque yo no le temo al pueblo de Chile. Venimos a trabajar en la calle y con la gente, a poner la cara cuantas veces sea necesario, porque sacar un país adelante es difícil. Cuesta tiempo y cuesta trabajo, y se hace con la gente, no esparciendo mentiras ni dando recetas mágicas. Ya, apuntando todos entonces a José Antonio Kast en esta disputa más o menos obvia que se ha instalado con una Janet Jara virtualmente ya en segunda vuelta, con José Antonio Kast al otro lado del espectro en las derechas encabezando al menos las encuestas, pero con una pseudo primaria abierta en ese sector para ver quién triunfa el 16 de noviembre. Ambos de todas maneras apostaron, y ya lo decíamos en los días previos, Diana, por la masividad en sus actividades, por el despliegue territorial, por mostrar también a sus parlamentarios y sobre todo a sus alcaldes, a sus jefes comunales ahí, tal como escuchábamos a uno de los más populares del oficialismo, del Frente Amplio, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. En el Movistar Arena, Kast logró el objetivo de repletarlo, mostró también alcaldes y no solo de republicanos. Sí, por su parte José Antonio Kast logró llenar el Movistar Arena, según datos de su comando, unas 14.000 personas, cuando originalmente esperaban 12.000. Su cierre de campaña incluyó presentaciones de Los Viking 5, Zúmbale Primo y Américo, además de una puesta en escena al estilo de Donald Trump con banderas, pantallas de gran magnitud y un escenario de diseño bastante similar. Su discurso se extendió por unos 30 minutos, con foco en seguridad, migración, bienestar y críticas al Ejecutivo. Y ya tú lo decías, Paula, no todas las miradas estaban puestas en el candidato, pues llamó la atención la presencia de los alcaldes de La Reina, Zapallar y Paine, los tres de Chile Vamos. En un principio se pensó que podría ser unos nuevos descuelgues, especialmente porque en paralelo Evelyn Matei celebraba su cumpleaños en Colina junto a otros jefes comunales. Sin embargo, los alcaldes José Manuel Palacios, Gustavo Alessandri y Rodrigo Contreras, quienes además presiden sus respectivas asociaciones de municipalidades, explicaron que su presencia fue una señal de unidad. Insistieron en que a partir del lunes toda la oposición trabajará en conjunto y confirmaron que también van a asistir al cierre de campaña de Evelyn Matei el jueves en el Estadio Santa Laura. En lo concreto, el abanderado republicano José Antonio Kast hizo un repaso por sus
distintas candidaturas, confirmando que esta va a ser la última. Se mostró esperanzado en pasar a segunda vuelta y fue crítico tanto con el oficialismo como con la candidata del sector y el gobierno, ¿no? Señalando que no tiene pudor en desmarcarse del actual ejecutivo. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, insistió en que el gesto de los alcaldes refleja el camino de la unidad que deben seguir a partir del lunes. Yanet Jara es la continuadora de este gobierno fracasado y nada de lo que diga, nada de lo que haga va a cambiar eso. Yo no tenía idea que iban a participar. Había oído que existía la posibilidad de que participaran no solo en nuestro acto, sino que también en los de otras personas que están en competencia. Da lo mismo cuál es la militancia política que tenemos todos nosotros. Vamos a estar trabajando para ganarle a Yanet Jara y gobernar el país durante los próximos 4 años para superar la crisis que estamos viviendo en Chile. Ahora, mientras Kast y Jara realizaban sus actividades masivas, otros candidatos se encontraban en distintos puntos de la capital. Evelyn Matei celebró su cumpleaños junto a vecinos en Colina, alcaldes, candidatos al Parlamento y adherentes, ocasión en la que se aprovechó de soplar las velas y pedir como deseo una coalición amplia desde la derecha hasta la centroizquierda. En tanto, Johannes Kaiser encabezó una actividad en la comuna de La Florida, donde volvió a enfatizar cómo en los últimos días se ha desmarcado y ha nuevamente dado a conocer sus diferencias con José Antonio Kast. Ambos han dejado ver sus estrategias, Kaiser con un discurso más disruptivo y Matei apelando a la gobernabilidad. Yo creo que me he diferenciado bastante de José Antonio. Nosotros tenemos una aproximación distinta en materia valórica, tenemos una aproximación distinta en materia de seguridad, en materia del Poder Judicial. Es que tenemos buenos equipos y además estamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario. A lo que aspiramos es a tener una coalición amplia, desde la derecha hasta la centroizquierda. Ahora, Paula Mauricio, recién es que comienzan los cierres de campaña porque quedan varios. Hoy Johannes Kaiser va a estar en la comuna de Providencia, Franco Parisi va a estar en la comuna de La Pintana, mientras Evelyn Matei va a estar desde Concepción. Mañana los cierres de campaña de los tres los mejores aspectados, ¿no? En las encuestas hablamos de José Antonio Kast, que va a estar desde Concepción, Yanet Jara, que va a estar desde Valparaíso, desde la Plaza Sotomayor, y Evelyn Matei, que va a tener su escenario más masivo desde el Estadio Santa Laura, mañana ya a las 20 horas, y ya después de estos cierres de campaña que quedan, que son aproximadamente unos 4 o 5 que tienen los diferentes candidatos presidenciales, recordemos que son 8, empieza la veda electoral hasta el día domingo, hasta que abran las urnas y ya ahí la gente se acerque a votar en esta elección de carácter obligatorio y se conozcan los resultados a eso ya de las 6:30, 7 de la tarde, cuando es evidente, ¿no?, que va a haber un eventual balotaje, una eventual segunda vuelta. Lo hemos contado, el tiempo para la segunda vuelta es bastante reducido en cuanto a materia de campaña, así que ahí vamos a estar atentos a los detalles y a las últimas disputas, polémicas que puedan existir en estos cierres de campaña, porque como lo vimos ayer, Yanet Jara y José Antonio Kast, entre ellos particularmente, no dejaron de apuntar sus dardos, entendiendo que se ven como principal competencia. Sí, hay un tema que tiene que ver con Yanet Jara, que lo planteábamos también ayer y que se notó nuevamente en el debate, Diana, que es la distancia que ella ha sostenido y que defiende con todas sus letras en relación al gobierno. Ya hemos dicho lo del debate, el caso Monsalve, el saludo de Boric a Milei y otras tantas diferencias que a lo largo de su campaña ha dejado bien expuestas. Lo que se ha dicho ahora es que el presidente Gabriel Boric, que en algún momento tuvo un rol bien protagónico, partiendo por su alocución y su arremetida contra José Antonio Kast, sin nombrarlo, en la cadena nacional de la ley de presupuesto. Lo que se ha dicho ahora es que la moneda de durante esta semana ha optado por replegar electoralmente al presidente de la República en una semana decisiva para la candidata del oficialismo. Lo que se ha dicho en paralelo es que el presidente va a tener una serie de actividades durante estos días que dan cuenta, en todo caso, de la gestión de su gobierno. Y hoy tiene precisamente una actividad que uno podría decir busca
sostener ese relato que a algunos les preocupa se diluya, que es el del legado de esta administración. Va a encabezar cerca de las 10 de la mañana el inicio de las obras del tren Alameda-Melipilla, que conectará Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla también. Es bien interesante ahí la respuesta del gobierno a este despegue de Janet Jara, que el propio presidente Gabriel Boric en algún momento en una entrevista le dio de alguna manera su bendición, pero en la preocupación de algunos partidos del bloque, particularmente del Frente Amplio, que lo de Jara y su estrategia no termine diluyendo o desdibujando el relato del legado de esta administración, ¿no? Sí, hay que ver también la puesta en escena, ¿no?, de lo que va a ser el domingo, porque tradicionalmente desde La Moneda igual hay un discurso, hay incluso reunión del comité político luego de los resultados de la elección, y eso va a depender también, por ejemplo, del resultado, ¿no?, que obtenga la candidata del oficialismo, Janet Jara. Y lo mismo pasa en la derecha, también lo que se ha comentado al interior del sector es que no tienen ningún escenario conversado respecto a apoyos ese mismo día. Si, por ejemplo, en el caso de que sea José Antonio Kast el que pase a la segunda vuelta, no hay ningún tipo de conversación si Evelyn Matei y Johannes Kaiser van a llegar al comando, por más cerca que estén cada uno entre ellos, porque van a estar los tres, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Kast en la comuna de Las Condes, José Antonio Kast en su comando, Evelyn Matei igual, y Johannes Kaiser en un hotel de la comuna. Entonces ahí hay que ver los diferentes escenarios, tanto en el oficialismo como en la oposición, y también, por supuesto, con la estrategia bien marcada que ha tenido Janet Jara en los últimos días de desmarcarse del gobierno. De hecho, José Antonio Kast la critica fuertemente ayer y dice no tiene pudor en desmarcarse del Ejecutivo. Entonces ahí hay que ver también y estar atentos, ¿no?, a las alocuciones que haga el presidente de la República, Gabriel Boric, que en los próximos días es evidente que va a seguir marcando el legado, y también no solo marcando eso, sino también respondiendo de alguna forma indirecta a José Antonio Kast, que lo ha criticado tanto, ¿no?, que dice que es responsable de la seguridad, de la economía, de las listas de esperas, del problema de migración. Entonces ahí está el detalle, y cómo cada mensaje político de las diferentes autoridades del país tiene un sentido y tiene un impacto, ¿no?, en lo que va a ser la elección presidencial del día domingo. Sí, solo recordar, Diana, haciendo un pequeño recuento histórico, que desde el 90 hasta la fecha solo han ganado en primera vuelta Patricio Aylwin y Eduardo Frei en la década de los 90. Desde Lagos en adelante la elección presidencial se ha resuelto en segunda vuelta, y no es habitual que al término de una primera vuelta haya un mensaje del presidente. Las vocerías habitualmente las lleva el subsecretario del Interior, en lo técnico, digamos, en el proceso electoral en sí, más allá de algún balance respecto de lo ordenado o no que estuvo la jornada, de cuánta gente votó, pero el habitual llamado que hace el presidente en ejercicio a quien resulte electo, evidentemente, es ya con un candidato o candidata ganadora. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre definitivamente de aquí al domingo, cuando los votos, además, va a ser una jornada larga de recuentos, porque se cuentan primero los votos de las candidaturas presidenciales, luego de senadores en aquellas regiones que votan también por la Cámara Alta, y finalmente los diputados. Así es que seguimos atentos a esta campaña. De todas maneras, ayer la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, en una entrevista en Radio Cooperativa, decía que cerca de las 8 de la noche ya debieran empezar a estar los resultados presidenciales. Claro. Sí, claro. Después de eso, derivado cerca de las 9, los resultados de las senatoriales. Recordemos que son 7 de esas elecciones en esta oportunidad. Gracias, Diana. Buen día.